A medida que la noche avanzaba, Camila y yo nos fuimos apartando gradualmente del bullicio principal de la fiesta. Nos encontramos en una esquina apartada del patio, donde las luces eran más suaves y la música. En ocasiones siento culpa por no haber estado para ella en lo que me necesitaba y que yo obviamente ignoraba. Luego llega a mí el resentimiento con la vida y a veces también con ella. ¿Por qué me dejó? La leyenda negra de la Central del Norte brillaba en el letrero del vehículo. Un renovado alivio nos invadió a todos. El pesado camión frenó con un quejido de sus neumáticos. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Ritual a la niña blanca. Hola, mi nombre es Jorge y lo que les voy a contar me pasó hace unos años atrás, en mis tiempos de estudiante. Comenzamos. Era una tarde nublada en Tultitlán, Estado de México. Las calles estaban silenciosas y el aire, cargado de humedad, presagiaba una tormenta inminente. Caminaba rápidamente hacia mi casa. Mi mente, un torbellino de emociones y pensamientos. No podía dejar de pensar en lo que había hecho la noche anterior. Daniela y yo éramos una pareja envidiable. Ambos estudiábamos en la Universidad Tecnológica de Tultitlán. Y todos los que nos conocían sabían que éramos inseparables. Daniela, con su sonrisa radiante y su carácter dulce, siempre había sido mi soporte emocional. Sin embargo, la tentación y la debilidad humana habían jugado su parte. La noche anterior, asistí a una fiesta organizada por uno de mis compañeros de clase. Daniela no pudo acompañarme porque tenía que estudiar para un examen importante. En la fiesta, la música alta, las risas y las luces intermitentes crearon una atmósfera de despreocupación. Empecé a beber, primero moderadamente, luego sin control. Fue entonces cuando me encontré con Camila, una compañera de clase que siempre me había parecido atractiva. Las horas pasaron rápidamente. La música estridente y los destellos de las luces creaban una atmósfera en la que el tiempo parecía disolverse. Al principio, todo era normal. Charlas animadas con mis compañeros, risas sinceras y el sonido constante de las copas brindando. Las bebidas fluían libremente y cada vez que vaciaba mi vaso, alguien lo llenaba de nuevo. Me dejé llevar por la efervescencia del momento, riendo más alto y hablando más libremente con cada trago. Camila, con su cabello largo y oscuro, cayendo en cascada sobre sus hombros, se movía por la fiesta con una gracia natural. Sus ojos, brillantes y llenos de una intensidad juguetona, se encontraron con los míos varias veces. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una conexión eléctrica que no podía ignorar. Empezamos a hablar
Nuestras conversaciones iniciales eran inocentes, pero pronto se volvieron más personales, más íntimas. Compartimos historias, risas y más de un coqueteo disimulado. A medida que la noche avanzaba, Camila y yo nos fuimos apartando gradualmente del bullicio principal de la fiesta. Nos encontramos en una esquina apartada del patio, donde las luces eran más suaves y la música menos ensordecedora. Aquí, en este refugio semioscuro, nuestras palabras se volvieron susurros y nuestras risas murmullos. Podía sentir el calor de su cuerpo cercano al mío. Y cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, un escalofrío me recorría la espalda. Las caricias furtivas se convirtieron en toques más deliberados. Una mano en el brazo, un roce en la mejilla. Cada contacto era un desafío a mi resolución, un paso más allá de los límites que siempre respeté. El alcohol nublaba mi juicio, pero no podía culpar solo a eso. Sabía que estaba cruzando una línea, pero en ese momento el deseo y la tentación pesaban más que la razón y la lealtad. Los minutos se transformaron en horas mientras nos perdíamos en ese espacio apartado. El mundo exterior se desvaneció y solo quedábamos nosotros dos, atrapados en una burbuja de atracción y complicidad. No sé en qué momento exacto sucedió, pero antes de que me diera cuenta, había traicionado a Daniela de la manera más dolorosa. Los besos robados, los abrazos intensos y la pasión desbordada habían creado un abismo entre mi vida de antes y el presente que ahora enfrentaba. Cada momento con Camila era un recordatorio de mi fragilidad, de cómo un instante de debilidad puede cambiarlo todo. Ahora, mientras caminaba de regreso a casa, el peso de mi infidelidad me aplastaba el corazón. ¿Cómo podría mirar a Daniela a los ojos de nuevo? ¿Cómo explicarle lo inexplicable? Cada paso que daba me parecía una eternidad, una marcha hacia un destino inevitablemente doloroso. Finalmente, llegué a la puerta de mi casa, sintiendo el peso de la noche anterior como un yugo sobre mis hombros. Me detuve un momento en el umbral, cerré los ojos y tomé una profunda bocanada de aire, esperando que la frescura del aire vespertino aclarara mis pensamientos. El aroma a tierra mojada me invadió, pero no logró calmar el torbellino de emociones que me revolvía el estómago. Necesitaba tiempo para pensar, para planear qué decir. Sabía que ninguna palabra, por elocuente o sincera que fuera, podría deshacer lo que había hecho. Aún así, tenía que encontrar la manera de enfrentar a Daniela, de intentar explicarle. Cada opción que consideraba me parecía peor que la anterior. Un lo siento sonaba hueco y carente de significado. ¿Fue un error? No capturaba la magnitud de la traición. Un
no volverá a suceder. Era una promesa que, en ese momento, ni siquiera yo mismo estaba seguro de poder cumplir. Con la mente nublada y el corazón pesado, empujé la puerta y entré al pequeño apartamento que compartíamos. La familiaridad del lugar, con sus muebles modestos y decoraciones sencillas, de alguna manera, hacía que todo se sintiera aún más surrealista. Me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo el desgaste emocional del día se convertía en un peso físico que me hundía en los cojines. Miré fijamente al techo, observando las pequeñas grietas que siempre había ignorado, pero que ahora parecían reflejar el estado de mi conciencia, fragmentada y rota. El silencio del apartamento, que en otros momentos se sentía reconfortante, ahora era ensordecedor, amplificando mi culpa hasta hacerla insoportable. El eco de mis pensamientos resonaba en cada rincón, recordándome constantemente la magnitud de mi error. Cada segundo que pasaba se alargaba en mi mente y la necesidad de enfrentar la realidad se volvía ineludible. Sabía que no podía posponer la conversación con Daniela. No merecía más mentiras, ni silencios cómplices. Merecía la verdad, por dolorosa que ésta fuera. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Daniela. Te extraño. ¿Cómo estuvo la fiesta? Y un corazoncito. Sentí un nudo en la garganta y una punzada en el corazón. Cerré los ojos, tratando de encontrar el valor para enfrentar la verdad. Sabía que mi vida y la de Daniela cambiarían para siempre por lo que había sucedido la noche anterior. Después de escribir y borrar varias respuestas en mi teléfono, finalmente me decidí por una simple pero dolorosa verdad. Tenemos que hablar. Sabía que era el inicio de una conversación que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Daniela respondió rápidamente con un ¿pasa algo?, seguido de un emoji preocupado. Sentí un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza mientras intentaba encontrar el valor para enfrentarla. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear. Era nuestro lugar especial, lleno de recuerdos felices. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Cuando la vi acercarse, con su andar ligero y su sonrisa confiada, una punzada de culpa me atravesó. Me levanté del banco y caminé hacia ella, intentando mantener una compostura que sentía desmoronarse por dentro. Hola, Dani, dije, tratando de sonar calmado. Hola, amor, ¿qué pasa?, respondió ella, con una preocupación evidente en sus ojos. Nos sentamos, tomé sus manos, sintiendo la calidez y la familiaridad de su tacto. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Daniela, necesito hablar contigo sobre algo que sucedió la noche de la fiesta, comencé.
sintiendo cómo se tensaban sus manos entre las mías. ¿Qué pasó? Me estás asustando. Su voz era ya un poco temblorosa. Aparté la mirada, incapaz de sostener su mirada mientras decía lo siguiente. Anoche, hice algo de lo que me arrepiento profundamente. Bebí demasiado y estuve con alguien más. Fue Camila. No fue planeado, no significa nada para mí, pero te traicioné. Sentí como Daniela retiraba lentamente sus manos de las mías. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, su expresión cambiando de sorpresa a dolor y luego a incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Su voz se quebró y se levantó rápidamente, alejándose unos pasos. La seguí desesperado. Dani, por favor, déjame explicarte. Estaba muy borracho. No pensaba con claridad. Pero eso no es excusa. Estoy muy arrepentido. De verdad, lo siento tanto. No hay palabras para describir cuánto lo siento, le dije, sintiendo la urgencia de hacerla entender, de hacerla ver cuánto me dolía haberla lastimado. Ella me miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y furia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Siempre pensé que éramos diferentes, que tú eras diferente. No puedo creer que hayas tirado todo por la borda por un momento de debilidad. Sus palabras eran dagas en mi corazón. No había nada que pudiera decir para aliviar su dolor, y lo sabía. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te he fallado de la peor manera posible, pero te amo. Dani, te amo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para intentar reparar esto. Si me das una oportunidad. Mi voz apenas ya era un susurro. Daniela respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. El sol ya se había ocultado por completo cuando Daniela se alejó, dejándome solo en el parque. La noche había caído y con ella un frío que se sentía mucho más profundo debido a la soledad y el arrepentimiento que ahora me envolvían. La realidad de su partida se asentó en mi pecho como un peso imposible de levantar. Sabía que había perdido algo precioso. Pasaron días, cada uno más largo que el anterior. Intenté llamarla, pero nunca respondió. Los mensajes que le enviaba quedaban sin respuesta. Mi mundo, que había girado en torno a ella y a nuestra relación, se había desmoronado. Y me encontraba perdido entre los escombros de mis propias decisiones. En la universidad, todo se sentía diferente. Las clases seguían, pero mi atención estaba en cualquier lugar, menos en los libros y los profesores. Ver a Daniela en los pasillos, siempre con la cabeza baja, o rodeada de amigos que la consolaban, era una tortura constante. Cada encuentro fugaz era un recordatorio de lo grande que fue mi error. Una tarde, después de una clase especialmente difícil,
Me encontré con Camila. Parecía estar evitando mi mirada, pero finalmente se acercó. «Jorge, tenemos que hablar», dijo en voz baja. Su tono lleno de culpa. Nos dirigimos a una banca apartada en el campus. Me senté, sintiendo una mezcla de enojo y resignación. «No hay mucho que decir, Camila», respondí con dureza. «Lo siento, Jorge. Nunca quise que esto pasara. No pensé que...» Su voz se quebró. «Lo sé. Yo tampoco. Pero eso no cambia nada. He perdido a Daniela y eso es lo único que importa», dije intentando mantener la calma. Camila asintió lentamente, comprendiendo el peso de mis palabras. Se levantó y se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Iba camino a la iglesia a pedirle a Dios que me permitiera regresar con Dani. Simplemente no puedo vivir sin ella. Cuando me encontré con Carlos, me dijo: «Ya me enteré, bro. La regaste mal. Pero te tengo la solución. Vente, te acompaño». Me llevó con él y llegamos a la colonia Santa María Cautepec, aquí, en Tultitlán. Ahí se encuentra la figura más grande de la Santa Muerte. A estas alturas, estaba dispuesto a todo. Pensé que solo le pediría una oportunidad más con el amor de mi vida, pero no fue así. Lo que pasó, se lo relato a continuación. Me encontraba ante la impresionante figura de la niña blanca, la cual mide aproximadamente 22 metros de altura, rodeado de cualquier tipo de ofrendas que van desde veladoras, comida, bebida, flores, etc. Carlos, mi compa, me guió paso a paso para lograr mi cometido, el cual les detallo a continuación. Elegí mi habitación como el lugar para montar el altar. Era un espacio donde podía estar tranquilo y sin interrupciones. Antes de comenzar, limpié minuciosamente la habitación, quitando el polvo y ordenando cada rincón. Luego, tomé un poco de incienso de copal y lo encendí, caminando por toda la habitación mientras murmuraba una pequeña oración para purificar el espacio. Coloqué una figura de la Santa Muerte que había comprado en una tienda esotérica en el centro de una mesa cubierta con un mantel blanco. Me aseguré de que la figura estuviera limpia y en buenas condiciones, tal como Carlos me dijo que debía hacer. Reuní todos los materiales necesarios para el ritual. 2 velas rojas para representar el amor y la pasión. Una vela blanca para la pureza y la protección. Flores rojas y blancas, cuidadosamente escogidas por su belleza y frescura. Incienso de copal que ya estaba ardiendo. Manzanas y uvas. Dulces y chocolates. Un vaso de agua y una botella de tequila como bebidas de ofrenda. Una foto de Daniela, tomada durante uno de nuestros paseos juntos. Un pequeño mechón de cabello que había encontrado en su cepillo. Papel pergamino y una pluma de tinta roja. Aceite esencial de rosas que había preparado previamente.
Encendí la vela y la coloqué frente a la imagen de la Santa Muerte. Luego, con una voz baja y reverente, recité una oración pidiendo su presencia y protección. Tomé el papel pergamino y escribí con la pluma roja nuestros nombres completos, junto con mi deseo específico: que Daniela vuelva a mí con amor y comprensión. Luego, ungí el papel con el aceite de rosas, impregnándolo con el aroma suave y dulce. Coloqué el papel con los nombres y el deseo en el centro del altar, poniendo la foto de Daniela y el mechón de cabello encima. Sentía la energía del ritual creciendo a mi alrededor. Encendí las velas rojas y las coloqué en forma de triángulo alrededor de la figura de la Santa Muerte. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes, creando una atmósfera mística y concentrada. Coloqué las flores, frutas, dulces y bebidas en el altar, cuidadosamente organizadas para que parecieran un banquete digno de una deidad. Me aseguré de que todo estuviera en armonía y que las ofrendas mostraran mi respeto y devoción. Con las ofrendas en su lugar y las velas ardiendo brillantemente, recité mi petición a la Santa Muerte con fervor. Luego, cerré los ojos y medité, visualizando a Daniela regresando a mí, sintiendo el amor y la conexión entre nosotros, como si ya fuera una realidad. Finalmente, agradecí a la niña blanca por su presencia y ayuda. Me quedé sentado en silencio, permitiendo que las velas se consumieran completamente, mientras continuaba visualizando mi deseo. No me atrevía a apagar las velas, respetando la tradición de dejarlas arder hasta el final. Retiré las ofrendas al día siguiente, cuando empezaron a deteriorarse. Las enterré en un lugar natural, mostrando así mi respeto y gratitud. Aunque no tenía la certeza de que mi deseo se cumpliría, sentía una extraña paz interior, como si la simple realización del ritual hubiera aliviado una parte de mi culpa y dolor. Estimada comunidad de Al Caer la Noche, reciban un cordial saludo desde Tultitlán, Estado de México. Me voy, porque Daniela y mis hijos me esperan para cenar. Mi hermana se suicidó. Desde tu funeral no he dormido nada bien. Te recuerdo constantemente cómo me cuidabas y consentías, siempre al pendiente de mí, de mis necesidades, jugando conmigo, apoyándome en las tareas y pasando casi todas nuestras tardes juntas, hasta ese fatídico día en que todo cambió. Me dejaste para siempre. Me dejaste con un dolor indescriptible, con muchas inseguridades, con el dolor de ver a mis padres así, pero sobre todo con una gran incógnita. ¿Por qué lo hiciste?
Tu vida ante mis ojos era perfecta, físicamente hablando demasiado atractiva para mi gusto, alta, delgada, pero con excelente figura. Tus ojos muy expresivos. Tu rostro enmarcado por unas cejas perfectas y por una melena suave y sedosa. ¿Y qué decir de tu forma de ser? Auténtica, divertida, inteligente, profundamente comprometida y responsable con tus cosas y con los seres que amabas. O por lo menos eso creía yo, que a mí sí me amabas. Y una vez más me pregunto, ¿por qué me dejaste? Soy Andrea. Tengo 16 y ahora vivo sola con mis padres, ya que mi hermana, la cual describí brevemente con antelación, falleció hace poco. Y de una forma que no logro entender. Decidió acabar con su vida y de paso complicó mi existencia. Estudiaba diseño gráfico en la universidad. Tenía apenas 19 años. Su grupo de amigos era igual de cool que ella. Altamente responsable, cariñosa, enigmática. No terminaría de mencionar todas sus virtudes. Y como todo ser humano, claro, también tenía defectos y cometía errores. Pero nada tan grave como para hacer lo que hizo. Si me preguntan, nunca vi en ella algún indicio que me llevara a pensar que estaba planeando cometer dicho acto. Tal vez por mi edad, o porque para mí nuestra vida era prácticamente perfecta. Después de dicho acontecimiento, y ya sabes, gracias a la tecnología, me encuentro con que algunos comportamientos pueden indicarnos que alguien ha llegado a pensar en hacerlo. Por ejemplo, hablar de la muerte, hablar de qué pasaría cuando esta persona ya no esté con nosotros. Encontré una frase que me impactó que dice: el dolor no siempre es visible. Aún y con todo el dolor que estoy sintiendo, no me imagino hacer algo así. Y pienso que no es porque sea muy fuerte y madura. Tal vez todo lo contrario, por cobarde. Tengo muchos sentimientos y emociones a flor de piel, y por ello agradezco al canal la oportunidad de contar mi historia, ya que no solo es un relato de situaciones paranormales, sino también de que se den cuenta y pongan atención en sus seres queridos, y sobre todo, lo hago para desahogarme, ya que, como dije, para mis padres está siendo muy complicado y no quiero hacerlo sentir peor. En ocasiones, siento culpa por no haber estado para ella en lo que me necesitaba y que yo obviamente ignoraba. Luego, llega a mí el resentimiento con la vida y a veces también con ella, porque me dejó. Pasando por el miedo de qué va a pasar o qué va a ser de su alma. En fin, supongo que habrá que esperar a que mi mente se aclare un poco, ya que estoy segura de que en mi corazón vivirá ese dolor por siempre y para siempre. Era un sábado como cualquier otro. Yo tenía una actividad extracurricular en la escuela, así que acudí gustosa porque me gustaba lo que hacía y tenía el mejor de la mejor.
porque me gustaba lo que hacía y tenía el ejemplo de la mejor. Debía ser responsable con mis cosas. Así que fui. Estaba en plena práctica de baile moderno con mis compañeros que habían elegido la misma actividad que yo. Cuando el prefecto en turno me llama y me dice: «Señorita Andrea, tiene una llamada en carácter de urgente. Es de su casa. ¿Que por qué no contesta su celular?». Me asusté muchísimo. Agradecí y fui a responder. Y en efecto, tenía muchas llamadas perdidas en mi teléfono que dejé en la mochila para poner toda mi atención en lo que estaba haciendo. ¿Están de acuerdo conmigo que nunca dejamos el móvil para nada? En ocasiones, hasta somos irrespetuosos con quienes amablemente están con nosotros. Y todo por estar pegados a un aparato. Y en esos momentos, que sé que no hubiera cambiado nada. Y en esos momentos, que sé que no hubiera cambiado nada, pero que probablemente le hubiera ahorrado a mis padres la angustia de no estar juntos como siempre, en ese momento tan lamentable, doloroso e inolvidable. El caso es que respondí. Era mi papá y solo atinó a decir con voz entrecortada: «Hija, mi reina, mi chiquita, tu hermana se nos fue, nos dejó». No entendía a qué se refería. ¿Cómo mi hermana estaba planeando un fin de semana con sus amigas? ¿Cómo mi hermana estaba planeando un fin de semana con sus amigas? Pensé: maldita, se fue sin avisar o sin despedirse de mí. En el fondo, sabía que era algo mucho peor que eso. Pero no sabía a ciencia cierta de qué se trataba. Mi papá solo atinó a decirme: «No puedo ir por ti. Ven por favor rápido, pero con cuidado». No me pregunten cómo llegué. En la escuela me permitieron la salida porque, como saben que recibí la llamada, me dejaron salir sin objeción. Me dejaron salir sin objeción alguna. Llegué a mi casa y encontré el peor de los escenarios posibles. Mi hermana, que era todo para mí, y lo sigue siendo, no estaba en casa. Está siendo preparada para que nos entreguen su cuerpo sin vida. No entendía qué estaba pasando. Mi mamá no podía dejar de llorar y si dejaba de hacerlo era para estar en modo zombie. No me decía nada. Solo me abrazó y me dijo: «Nunca más la volveremos a ver. ¿Qué vamos a hacer sin ella?». Cabe mencionar que tanto su funeral como su último adiós fueron muy emotivos. Viéndolo desde el punto de vista de alguien más que no sea de la familia, porque acudieron sus amigos, algunos de sus profesores a lo largo de su corta vida, vecinos, parientes, unos más lejanos que otros. Todos mis primos estuvieron ahí, llorando, recordando, reviviendo historias, en fin. Y algo que no entiendo por qué pasa, pero creo que siempre pasa, es que en los velorios siempre se toca el tema de ¿y cómo murió? ¿Qué le pasó?
Era tan joven y buena gente, etc. Aquí las respuestas. Como lo mencioné, no sé. Y creo que nunca voy a entender por qué lo hizo. Pero ese día me fui a la escuela. Solo me tomé un licuado. Pregunté a mi mamá, que salió a despedirme, que si haríamos algo especial ese día. Y dijo, ya veremos. Tuve tranquila. Tu papá salió a hacer tal cosa. Tu hermana sigue dormida. Ya ves que tuvo una semana pesada en la escuela y quiero dejarla descansar un rato más. Ya cuando llegues, vemos qué hacemos, ¿va? Dice mi mamá que ella se puso a trabajar en la computadora y no a hacer el aseo en casa para justo no hacer tanto ruido y dejarla descansar. Que cuando llegara mi papá de su mandado, ya le hablaba para que desayunaran los tres y luego continuar con las actividades. Regresó mi papá y comenzaron a preparar el desayuno. Decidieron que harían huevos al gusto. Le gritaron a mi hermana, ¿cómo vas a querer los huevos? Escucharon ruidos y pensaron, ¿ya se levantó? Se escuchó que entró al baño. Enseguida, de seguro enseguida baja. Al ver que pasaron los minutos, no respondió y tampoco bajó. Decidió mi papá ir a su habitación. Llamó a la puerta. Hija, ya ven, levántate, vamos a desayunar. Hay jugo de naranja recién exprimido. No obtuvo respuesta. Volvió a tocar y dijo, hija, ¿estás bien? No hubo respuesta alguna. Así que dijo, está bien, entraré. Comenta mi papá que en ese momento sintió un hueco en el estómago. Sabía que algo no estaba bien. Entró y no estaba mi hermana en la cama. Ok, está en el baño. Pensó. Ya ni siquiera tocó. Solo abrió y estaba tirada en el piso, derramando el líquido de color rojo, aún caliente. Pero ya estaba inconsciente. Mi papá, dentro de todo, pensó que podía ayudarla. Gritó, por favor, llama a emergencias. Mi mamá subió, en efecto, llamó al 911. Servicio de emergencia, ¿en qué puedo ayudarle? Mande una ambulancia, por favor, dijo mi mamá, muy alterada. Señora, necesito que mantenga la calma y me diga qué está pasando. Es mi hija. Se está desangrando. La unidad de apoyo está saliendo a su domicilio. La unidad de apoyo está saliendo a su domicilio. Dígame, ¿qué más está pasando? ¿Su hija está consciente? No, señorita. Por favor, no tarden. ¿Se encuentra usted sola con ella? Así transcurrió el tiempo vital para ella y de un momento a otro, mi papá le dijo a mi mamá, ya déjalo. Ya no está con nosotros. Ya déjalo. Ya no está con nosotros. La abrazó y lo demás me lo voy a reservar. Cabe mencionar que hizo el corte perfecto para no ser salvada en caso de que la encontraran a tiempo. Hoy, a 6 meses de su muerte,
fuimos a comprarle flores para llevárselas al cementerio. Antes de su muerte, mi mamá decía que nunca visitáramos un panteón, que simplemente las energías ahí no eran lo más sano para nadie. Pero ahora siempre va, la cuida, le arregla la bóveda. Ese día no fue diferente. Pasamos a la florería y le compramos sus lilies. Eran sus favoritas. Llegamos y en efecto, limpiamos. Entre lágrimas y risas pasamos el rato. Pero a diferencia de las otras visitas, ese día sentí la necesidad de quedarme a solas por un momento. Así que le pedí a mi mamá si podía platicar con mi hermana. Mi mamá comprendió y se retiró. Me dijo, te espero en la camioneta. Me aseguré de que no hubiera nadie cerca. Me daba pena soltarme a llorar y que me vieran. Comencé mi monólogo platicándole cómo me va en la escuela, del chico que me gusta. Tonterías como esas. Le dije también cuánta falta me hace. Cuando de pronto escuché un ruido, como si movieran algo. No le di importancia, dije, es el personal del cementerio. O alguien que va por otro pasillo, no sé. Seguí con mi plática y ahora sentí como si alguien me respirara en la nuca. Incluso podría decirles que sentí mi cabello moverse. Me sobresalté y literalmente dije, ¿eres tú? Dime, ¿qué quieres decirme? ¿Qué puedo hacer por ti? Que obviamente no hice en vida. Quien haya pasado por algo así sabrá que no estoy mintiendo, que no me estoy volviendo loca y que no es producto de mi imaginación. Me respondió, nada. No puedes hacer nada por mí, pero sí por los demás. Haz algo para que nadie, absolutamente nadie, haga lo que yo hice. No es cierto que Dios castiga o que me fui al infierno por hacerlo y estoy ardiendo en llamas y sufriré por toda la eternidad. No es así. Sin embargo, creo que es mucho peor. Yo acabé con mi vida suponiendo que eso terminaría con mi sufrimiento. Y no. Justo pasa un tiempo muy corto. No me preguntes cuánto. Cuando regresas al mundo terrenal, pero ya no al mismo lugar, ni al mismo tiempo ni espacio. Regresas como alguien más, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que vuelves a pasar por esa situación que tanto te lastimó una y otra vez, hasta que decidas salir adelante y dejar que la vida tome su curso, y que te vayas de ese plano cuando te tengas que ir, y no cuando tú lo decidas. Es muy doloroso, pero ni modo. Tendré que aceptar en algún momento que eso que me hicieron cuando era niña no fue mi culpa y no me lo busqué. Ahora sé que debí contarlo y todavía estaría contigo. Por eso me encargué de cuidarte tanto. Esta es mi despedida. No puedo cuidarte más. No soy tu ángel, ni nada por el estilo. No se me permite serlo. Ámate, cuídate, respétate. Muy probablemente nos volveremos a encontrar
Y si llega a suceder, sabrás que soy yo. O por lo menos, sentirás mi esencia. Sentí cómo se fue, por el movimiento leve en los árboles. Fue como un viento agradable y fresco, que me hizo saber que ahora sí era para siempre esa despedida. ¿Saben? Me duele mucho lo que me dijo porque aún no sé qué le pasó en su infancia y sinceramente ya no estoy tan segura de querer saberlo. Lo que sí sé es que me hizo muy feliz y ahora me hizo más fuerte y más sabia, donde de ahora en adelante mi misión será ayudar en la medida de lo posible a que alguien no tome la salida fácil a sus problemas. Por eso estoy aquí, para decirte a ti que me estás escuchando. Siempre habrá alguien que te ayude, por lo menos escuchándote. Me encantaría leer si a alguien le ha hablado sus muertos. Por lo pronto, no te olvides de compartir para que este mensaje llegue a más gente. Recuerda que yo te veo justo al caer la noche. Aparición en el camión nocturno. Mi nombre es Alejandro, pero en el mundillo under y rockero me conocían como Malafacha, un apodo que me quedaba de perlas por mi aspecto desaliñado y rebelde. Si mal no recuerdo, corría el año 2008, cuando se organizaba un suculento evento musical en un paraje conocido como El Fitzi, un pintoresco lugar ubicado a las afueras de Izmiquilpan, en Hidalgo. En esa ocasión emprendimos un auténtico éxodo desde la ajetreada Ciudad de México, conformado por 2 colegas inseparables, Mario, el Greñas, y Luis Adolfo, además de una amiga entrañable apodada Betty y su servidor. Llegamos con el rocío mañanero aún fresco sobre los pétalos, emocionados por sumergirnos en el ambiente festivalero. Todo marchaba de perlas en esas primeras horas, pues aprovechamos para curiosear y recorrer las callejuelas del pueblo, impregnándonos del aroma a tradición que exudaban sus viejos muros de cantera. El jolgorio estalló en cuanto el Festival Rupestre echó a andar con sus primeros acordes estridentes y estábamos más que preparados para vivirlo al máximo. Al igual, el evento pasó sin contratiempo. Ya cuando se hizo de noche, yo pregunté a qué hora pasaba el último camión para CDMX. Me dijeron que a las 9 de la noche. Entonces, faltando unos 15 minutos, emprendimos el camino rumbo a la carretera, en donde hacía parada el camión. Llegamos 5 minutos antes de las 9. Cuando ya estábamos en la parada, le pregunté a un chavo que estaba ahí, acerca del camión, si no había pasado y cosas así. Él, muy amable, me contestó que no, que él también lo estaba esperando, pero que él iba nada más a Pachuca. Entonces, le dije que si no habría problema de quedarnos ahí con él, y nos contestó que estaba bien. Empezaron a pasar los minutos y el camión no pasaba. Dieron las 9:20 y nos dijo que tal vez ya no pasaría, porque nunca se tarda tanto. Ya para esa hora
habían llegado más personas. Ya éramos como 10. Los minutos comenzaron a deslizarse con una lentitud agónica, mientras aguardábamos impacientes la llegada del camión. Las manecillas del reloj avanzaban inexorables y, al arribar las 9:20 de la noche, nuestro improvisado guía nos dio la pésima nueva. Creo que ya no vendrá, raza. A esta hora ya debería haber pasado. Nunca se tarda tanto. Para entonces, la pequeña parada se había convertido en un hervidero de viajeros decepcionados, sumando ya casi una decena de almas desamparadas. El chavo, con esa soltura callejera tan propia de los hidalguenses, nos tranquilizó. No se agüiten, carnal. Por aquí debe pasar otra churra que nada más llega hasta Pachuca. De ahí agarran otra para la capital del imperio. Sus palabras obraron como un bálsamo sobre nuestros ánimos exaltados. La espera se reinició, esta vez con mayor resignación, pero los minutos seguían transcurriendo sin que apareciera rastro alguno de transporte. La desesperación comenzaba a cundir entre los rezagados cuando, de pronto, emergiendo de las tinieblas nocturnas, las luces de un camión nos deslumbran con su resplandor. La leyenda negra de la Central del Norte brillaba en el letrero del vehículo. Un renovado alivio nos invadió a todos. El pesado camión frenó con un quejido de sus neumáticos y comenzamos a abordar de inmediato. Primero subieron los demás viajeros, después mis compinches y al final yo ingresé, pagando gustoso los boletos al conductor. Cuando empecé a recorrer el angosto pasillo hacia los asientos traseros, me sumergí en una oscuridad casi palpable, que me impedía ver más allá de mis narices. Tuve que recurrir al fulgor de la lámpara de mi celular para alumbrar el camino. Mis cuates se habían instalado hasta el fondo, ocupando esos asientos corridos para 5 personas. Avancé, iluminando mi andar, y descubrí que el resto de los pasajeros se concentraban desde la mitad del camión hacia la parte delantera. Íbamos sumidos en un estado de éxtasis, casi místico, después de la experiencia vivida. Una aura mágica nos envolvía, impregnados aún del aire de aventura que habíamos respirado viajando hasta aquel remoto paraje para deleitarnos con el festival, deambulando por las callejuelas del pueblo milenario y cabalgando sobre la carretera nocturna. Veníamos muy entrados en chambas, cotorreando sin parar, extasiados, contemplando la luna llena que coronaba los cerros circundantes. No sé, la vibra era sumamente placentera en aquel trayecto de regreso. Al arribar a Pachuca, solo descendieron unas cuantas personas del autobús. Nadie más abordó. Una vez que el camión abandonó la terminal, mi compadre Luis se separó de nosotros, moviéndose 2 o 3 filas hacia adelante, de donde estábamos, y se recostó en el asiento. Nosotros seguíamos en lo mismo cuando, minutos después, escuchamos que Luis venía entablando una plática con alguien más. Pensamos que tal vez estaría
hablando en sueños. Oye, Greñas, agarra el cel y grábalo, ¿no? Le dije a Mario entre risillas. Y estábamos en eso cuando de pronto, de uno de los asientos delanteros al de Luis, emergió la silueta de una mujer. Solo su cabeza y cuello se perfilaban en la penumbra. Era con ella, con quien conversaba nuestro compa. Me extrañó sobremanera, pues en ningún momento la había visto subir. Pero lo más raro estaba por venir. Cuando ya nos aproximábamos a la Ciudad de México, me asaltaron unas terribles náuseas y ganas de vomitar. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, logré contenerme un poco. Llegamos finalmente a la Central del Norte y la gente comenzó a descender. Fue entonces que Luis se nos acercó diciéndonos que nos apresuráramos para acompañar a la chica con la que venía platicando. Pero fue cuestión de apenas unos cuantos latidos cuando bajamos del camión y la misteriosa chica ya se encontraba a una buena distancia de nosotros. Apenas habíamos traspasado los torniquetes cuando ella, en un andar fantasmal, ya había recorrido a toda prisa la inmensa sala de la terminal. Casi alcanzaba la salida cuando, girando fugazmente su rostro, nos hizo señas apremiantes con la mano para que nos diéramos prisa. Emprendimos una frenética carrera para darle alcance, pero fue inútil. La mujer se desvaneció ante nuestros ojos sin que pudiéramos hacer nada. No se aviente, carnal. Seguro la alcanzamos en el metro, le dije a Luis, buscando tranquilizarlo. Sin perder tiempo, nos internamos en las entrañas del subterráneo capitalino. Eran casi las 12 de la noche y a esa hora los vagones suelen circular cada 10 minutos aproximadamente. No era posible que se hubiera ido en otro convoy. La habríamos visto. Estábamos convencidos de que pronto la volveríamos a encontrar en los andenes del metro. Pero justo cuando abordamos el vagón, las náuseas me asaltaron con renovada furia. No tuve más remedio que abandonar ese tren de inmediato y transbordar a la línea 3, aquella que nos dejaría más cerca de los camiones que finalmente nos llevarían a casa, a nuestra querida Magdalena Contreras. Ya en ese otro convoy, las ganas de vomitar se tornaron insoportables. Me dejé caer al piso de la estrepitosa vagancia metálica y, abriendo mi desportillada mochila, hice acopio de fuerzas para depositar en ella mi tributo etílico. Fue entonces que, rebuscando entre mis pertenencias, topé con unas pastillas de menta que cargaba por sí las moscas. Me las ingería sin pensarlo 2 veces, y poco a poco, ese remedio casero fue obrando su magia para apaciguar las turbulencias aguas de mis intestinos. Ya más tranquilo, permanecí sentado en el sucio suelo, recobrando el resuello. Al arribar a la estación Valderas, las puertas se abrieron dando paso a 2 individuos realmente corpulentos, cercanos al 1,90 de estatura, de rasgos y tez anglosajones. Uno de ellos vestía un pantalón y gabardina
de camuflaje militar, mientras que el otro lucía la misma indumentaria, pero en un tétrico tono negro. Emanaban una energía siniestra que me puso los pelos de punta. Por puro instinto, me recosté sobre mi mochila, adoptando una posición defensiva. En la siguiente parada, esos dos tipos descendieron, mientras que un mimo callejero abordó el vagón. Recuerdo que el mimo, con sus gestos y muecas, trató de captar mi atención, pero yo no le hice el menor caso. Me limité a recostarme nuevamente sobre mi raída mochila y, vencido por el cansancio, me dejé arrastrar por un sueño intranquilo que apenas duró unos pocos minutos. Cuando llegamos a la estación Miguel Ángel de Quevedo, descendimos del metrovagón. Mi compadre Luis venía con la mirada perdida, como sumido en un trance, caminando sin rumbo aparente. Abordamos el camión que nos conduciría a la colonia San Bernabé, en la alcaldía Magdalena Contreras. Apenas tomamos asiento, Luis cayó en un profundo sueño, casi un letargo. Despertó sobresaltado cuando ya nos aproximábamos a nuestro destino. Fue entonces que nos increpó con ese aire desorbitado. Por su culpa, no alcanzamos a la chica en la Central del Norte. Ella me dijo que estuvo en el mismo festival que nosotros, en Izmiquilpan. Nos estuvo observando todo el tiempo. Cuando nos fuimos, ella también se fue detrás de nosotros, pero nunca la vimos esperando el camión en la carretera. Según el relato de Luis, la misteriosa chica le confesó que había asistido sola al concierto rupestre y que vivía cerca del Estadio Azteca. Le pidió que la acompañáramos a su casa, pero nosotros la perdimos de vista en la terminal. Mi amigo venía muy raro, caminando delante de nosotros con pasos inestables. Fue ahí cuando Mario y yo cruzamos una mirada cómplice. No le diríamos nada a Luis sobre lo que realmente había ocurrido. Esa no era una chica, sino una aparición, una energía maligna de la que era mejor mantenernos al margen. Hasta la fecha, esa experiencia sobrenatural permanece imborrable en nuestras memorias, solo que nunca le hemos revelado la verdad a nuestro amigo Luis. Algunas vivencias es mejor dejarlas en el misterio. Gracias por escucharme. Esta es una historia original de un suscriptor de nombre Alejandro, mejor conocido como Malafacha, con una adaptación de Big LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.